En esta parte de la sesión de la clase de hoy vamos a hablar sobre las curvas características de los motores. Las curvas características de los motores prácticamente son dos, ¿no? Esta que vemos aquí, que es la curva de máxima carga que llamamos nosotros, o sea, es la curva cuando al motor se ensaya, ¿verdad?, con todo el pedal del acelerador abierto, o sea, con toda la potencia que puede dar a cada RPM. Para cada RPM va a dar una potencia. Entonces, en el caso de los motores encendidos por chispa, se va a hacer con la válvula de estrangulamiento completamente abierta, y en el motor encendido por compresión, por supuesto, con la inyección máxima que se pueda hacer a través de la bomba. Las curvas que ustedes van a poner son parecidas a esta. Aquí vemos las tres curvas: la curva de roja, que es la curva de potencia; la curva amarilla, que es la curva de torque, puede ser la presión media efectiva, que son directamente proporcionales; y la curva morada o la curva rosada es la curva de consumo, de consumo específico de combustible, o de rendimiento también, que son equivalentes. Si esta sería la de consumo porque disminuye, la de rendimiento sería al revés, aumentaría el rendimiento y después bajaría, pero serían curvas que son exactamente iguales, como si tuviese una en el espejo delante de la otra. Oye, ¿cuáles son los puntos característicos de estas curvas? Vamos a empezar con el punto 1. El punto 1, como lo indica ahí la presentación, es el punto donde es el máximo, la línea amarilla, la de par máximo, o la de presión media efectiva máxima. El punto 2 viene a representar la potencia de mínimo consumo, corresponde cuando se obtiene el mínimo consumo. Y la 3 corresponde a la de potencia máxima. Quiere decir de que estos tres puntos corresponden, por supuesto, a los máximos y los mínimos de las curvas. Entonces, no es lo mismo la potencia cuando yo quiero obtener mínimo consumo, o cuando quiero obtener máximo torque. No es que torque es el que me da la posibilidad de rotación del motor. Ni tampoco cuando yo quiero máxima potencia voy a obtener el mínimo consumo. No hay relación con esto. Por eso es que ustedes, desde el punto de vista de operación, si ustedes tienen un generador eléctrico que tiene que estar trabajando todos los días, las 24 horas del día, los 355 días del año, a ustedes lo que les interesa es que el motor opere en el punto 2, el punto de mínimo consumo, porque eso es un negocio, pues trato de consumir mínimo. Ahora, si ustedes tienen un motor Fórmula 1, ustedes andan un vehículo deportivo, ustedes lo que andan es demostrando potencia, a ustedes lo que les interesa es que operen en el punto 3. Y si ustedes tienen una máquina de construcción, ¿verdad?, un pylori, una cosa de eso, ustedes lo que no necesitan potencia ni consumo, ustedes lo que necesitan es torque, fuerza, ¿verdad?, de giro para mover la pala, para que el motor el vehículo no se quede. Entonces, y ahora, en automoción, un camión, una gandola, un chute, entonces hay que buscar las dos cosas, entre 1 y 2. Yo quiero par y también quiero el mínimo consumo. Y a veces, de vez en cuando, quiero también potencia. Entonces, usted va a conseguirse curvas como esta de diferentes formas. Lo ideal sería que la curva amarilla fuese plana. Un motor, imagínense, de una curva amarilla que el par siempre fuese máximo, ¿verdad? Y lo más plano también la de consumo. Y la de potencia, tratar de que la potencia sí no puede ser plana porque la potencia depende de las RPM. Y como esta curva es en función del régimen de giro, bueno, ya que tenga más régimen de giro, voy a tener más potencia. Ahora, lo que sí van a ver es que en los motores encendidos por chispa, como trabajan a mayores revoluciones, porque son motores más pequeños, pueden trabajar, el tamaño me refiero, pueden llegar a lo mejor a 8.000 revoluciones. Mientras que los diésel es muy difícil que trabajen a 6.000 revoluciones, pueden ser más cortos y puede ser de que no va, o lo más seguro es que no alcancen, salvo que sean de automoción, posiblemente, alcancen el punto 3. Los diésel de industriales, los diésel de maquinaria pesada, nunca llegan al punto 3, llegan por ahí entre 2 y 3. Nunca llegan a la parte de máxima potencia. Ahora, ¿qué pasa después del punto de máxima potencia? Después del punto de máxima potencia, la potencia disminuye. Eso por razones de diseño. El motor, si usted va dando más potencia, pero hay un momento en el cual él no es capaz de seguir incrementando la potencia. Empieza a perder, ¿no?, eficiencia.
Entonces, uno debería tratar de operarlo hasta el punto 3. Ya después del punto 3 no tiene sentido, bueno, deja de tener mucha potencia, pero él pierde como potencia. Si quiere más potencia, hay que tratar del punto 3. Ahora, eso es lo que los ingenieros de diseño, los ingenieros de operación, los ingenieros de mantenimiento tienen que manejar. Y de acuerdo a los requerimientos del motor en cada momento, saber dónde deben operar. Ya yo le hice un comentario. Si yo, por ejemplo, en mi vehículo me voy a trasladar de Barcelona a Caracas y no quiero ahorrar combustible, yo no lo voy a llevar a máximas revoluciones, ¿verdad? Lo voy a llevar a la posición de mínimo consumo, alrededor por allí de 2.500, cada vehículo depende, cada motor depende, 2.500, 3.000, por ahí lo voy a mover, voy a quizás a durar un poco más, a media hora más, pero voy a ahorrarme el 50% o el 40% de combustible. Ahora, si yo lo que quiero es llegar rápido, porque necesito llegar rápido, bueno, entonces lo pongo a máxima potencia, voy a consumir más, un 40-50% más de gasolina, pero tengo más potencia. Entonces, eso usted tiene que manejar. En la parte industrial, acuérdense que ustedes tienen que ir hacia la parte 1 y 2, la parte de mínimo consumo y máximo torque. Obviamente que puntualmente puede requerirse potencia, pero eso tiene su costo. Los motores están diseñados, los sistemas electrónicos están diseñados para eso. Que cuando se quiera máxima potencia, es máxima potencia, no mínimo consumo. Y lamentablemente el motor no puede hacer las dos cosas a la vez. Bueno, la otra cosa es que, bueno, por supuesto que cuando le digan a ustedes una condición de máxima potencia, el torque no será el máximo torque, es el punto 4. Este sería el torque de máxima potencia, el punto 4. Bueno, así lo dirían. Bueno, aquí vemos otra curva que quise ponerla para que vean más o menos el rango donde ustedes deberían operar entre, por ejemplo, el caso de máquinas de transporte, o máquinas de construcción, entre la máximo torque y máxima potencia, por allí, ¿no? Pudiéramos operar. Pero eso va a depender de cada caso. La otra curva que usted tiene que conocer es lo que se llama el mapa de funcionamiento del motor. O sea, porque mi motor no va a estar trabajando en condiciones de máxima carga, eso no lo va a hacer. Va a estar trabajando en ralentí, después hablo de una máquina normalmente que no es la máquina de generación de electricidad o industrial para mover una máquina fija con una bomba, un compresor, sino el camión, el payloader, el tren, el barco, eso va a estar variando. Eso va a estar variando. Entonces los fabricantes dan esta curva. Esta es la curva del mapa general del motor, pero realmente te lo dan en función de las RPM, en función de la presión media efectiva, que está en inglés, pues que está en presión media efectiva en bar, y del otro lado la potencia. Entonces tú puedes tener un valor de potencia, ¿verdad? Con una presión media efectiva, por ejemplo, decir una presión media efectiva de 12, voy a tener una potencia determinada y un consumo y varias posibilidades de consumo, dependiendo de las RPM. Esto está diseñado así. O sea, si yo quiero tener un consumo de 255 a una presión media efectiva de 10, ¿verdad? Entonces, yo tengo que mantener el motor a las RPM que están aquí debajo, ¿verdad? Que son las RPM de 2000 a 3000 RPM. Si yo aumento las RPM más adelante, entonces voy a empezar a subir 255, 260. Acuérdense que la zona central de que vemos aquí, 255, es la zona de mínimo consumo. Entonces, teniendo esta curva del fabricante, ustedes pueden saber en qué condiciones de potencia y de RPM deben operar. La curva de arriba es la curva máxima, es la que mostramos anteriormente de torque, o de presión media efectiva, que les decía, es la curva, el límite máximo que da el motor. Esto es importante para los ingenieros cuando van a adaptar, por ejemplo, si ustedes tienen un motor y van a adaptar una caja de engranaje que va a mover una bomba, ustedes tienen que, saben la potencia que va a mover la bomba, a qué RPM necesita la bomba trabajar, y saben, esta es la curva del motor, entonces ustedes tienen que llevar la potencia a través de la caja de velocidad a una RPM que el motor opere cerca de este área. Porque si opera cerca de este área, ustedes van a conseguir la máxima eficiencia. Espero que me capten la idea. El motor dice que a 2000 da máxima potencia y máximo torque. Como yo lo que voy a mover es una máquina, yo necesito esa máquina necesita, por decir algo, 200 caballos. Bueno, yo voy a acoplarle una caja de engranaje
¿verdad? Para que el torque que me mueva lo que necesito y además el motor opere a estas RPM. Esa es la idea. Entonces, con esta curva ustedes pueden seleccionar o estudiar si están bien acoplados, si están funcionando mal. Ya le voy a poner un ejemplo ahorita de cómo si el que desconoce esto puede llevar a gastos importantes en una empresa. Ustedes, por ejemplo, se agarran y de su motor, de su vehículo, agarran y le quitan y le ponen otro motor, tengan claro de que el punto de operación del nuevo motor no es el mismo que tenían anteriormente, porque la caja de velocidad sigue siendo la misma. Tendrían que adaptarlo, el tamaño del neumático va a afectar, todo va a afectar la velocidad. Todo lo que afecte a la velocidad va a afectar el punto de máxima eficiencia, el punto de potencia y de presión media efectiva. Entonces, esto tampoco mucha gente lo maneja, pero sí, la idea es que ustedes puedan, por ejemplo, calcular. Ustedes con esto pueden calcular cuánto van a consumir en una semana, en un día, en un mes de un motor si ustedes tienen esta curva y sabiendo cuánto está consumiendo el generador o cuánto está produciendo el generador, cuánto está consumiendo una bomba o un compresor. En el caso de automoción, bueno, uno no movemos desde 0 revoluciones hasta 6.000 revoluciones siguiendo la vía que nosotros nos dé la gana, ¿no? O sea, si es una caja, un motor con una caja sincrónica, o sea, de palanca, ustedes pues, pueden venir aquí, después suben, después bajan, pueden hacer lo que quieran. Los vehículos automáticos, no. Los vehículos automáticos, el fabricante se diseña la caja para que opere por aquí, pase por aquí. O sea, cuando la caja cambia de primera a segunda, va a venir por aquí, de segunda a tercera, va aumentando velocidad, va a pasar por aquí, de tercera a cuarta va a ir por aquí, y si tú no pides mucho más, se va a mantener operando por aquí. Pero si en un momento necesitas potencia, más potencia, bueno, te lo va a subir para acá, o va a venir hacia acá. Eso está diseñado electrónicamente para que así ocurra. Si usted cambia la caja, ya sabe que eso no va a operar. Se puede calcular. Usted con estos conocimientos que lo doy, es cuestión de sentarse. Hay varios ejercicios por ahí. Yo posiblemente le mande un ejercicio, se lo resuelva y se lo entregue resuelto para que ustedes... Profesor, una pregunta. Dígame. Que no estoy comprendiendo eso. Entonces, esos valores de 255, 260 que me señalan esa zona en Ese consumo específico, específico de ¿qué es lo que combustible, ellos me ¿oíste? están consumo específico de combustible? Okay. Ese consumo específico de combustible. Date cuenta que está por aquí por el centro. O sea, el consumo por unidad de potencia es mínima en este área, en estas RPM y esta presión media efectiva. El motor puede trabajar en cualquier rango, desde 0 hasta 6.000 revoluciones. No hay problema, ¿verdad? Y dependiendo de la potencia, tú puedes trabajar desde la potencia mínima hasta la potencia máxima que tú puedes tener, pero los consumos van a variar. Las curvas anteriores eran las máximas, era esta y las máximas de potencia y el mínimo consumo, que serían esta, es decir, como un corte de este. Pero esta es el mapa más general. Y lo que quiero es que entiendan para qué sirve. Sirve para que, se supone que si ustedes son ingenieros y le dicen, mira, aquí tenemos una bomba y necesitamos instalar un motor. Dice, bueno, no tengo problema, dame la curva del mapa del motor, yo tengo la curva de la bomba y yo voy a tratar de que la potencia que consume la bomba entre dentro del rango del motor, el torque dentro del rango y las revoluciones, que es lo que voy a variar y el torque, voy a variar con la caja de velocidad, llevarlo a que el motor opere dentro de ese rango. Y de igual manera para analizar cuando un problema está consumiendo mucho combustible, que hicieron un trabajo y después hay problemas, cambiaron la caja, cambiaron el motor y entonces se vuelven locos, ¿qué está pasando? Le echan la culpa a todo el mundo y nadie sabe lo que está pasando. Y eso va a ser aquí. ¿Ven? Bueno, esto es lo mismo que está aquí, no le voy a pasar de esto. En este caso, en este diagrama, la curva de potencia la pusieron inclinada, ¿no? Abajo tiene la RPM y la de ISO eficiencia, llamémoslo así, igual. Pero yo quería mostrarle esta, por ejemplo. Esta es la curva típica de un motor con un vehículo con transmisión automática. Esa línea punteada que ustedes ven ahí es la curva que, para este caso particular, va a seguir ese motor, ese vehículo cuando va acelerando. Va a seguir a través de esta línea.
No debería ser la ideal, ¿no? Debería ser un poco más arriba, más acercada de esto. Bueno, esta es la que conseguí por ahí, es la que le estoy poniendo, ¿no? No es tan fácil conseguirla de un fabricante. Pero bueno, esta es, ustedes pueden poner una caja que suba su vehículo que baje por aquí, o una caja manual que pueda subir aquí arriba y se pueda mover en donde ustedes quieran. Entonces, si ustedes saben, tienen esta curva de su vehículo, donde se mueve, ustedes pueden calcular, incluso si ustedes van a ir a una ciudad o van a moverse a alguna distancia, saber cuánto van a consumir. Y la otra aplicación, por ejemplo, el caso de marina. Esto es un motor real de barco. La curva de la izquierda es la curva del motor que trajo el barco. ¿Ve? Y esta es la curva de la exigencia de las hélices. Cuando las hélices aumentan de velocidad, se mueven por aquí. Siempre se mueven por aquí. Es muy difícil llegar a los puntos máximo óptimo, pero bueno, este es el punto. ¿Ve? Si colocas un motor, este era un motor Caterpillar 3516, si colocas un 3512, esta es la curva del 3512, entonces vean cómo cambia la condición operacional. Ahora se viene por aquí arriba. Para mantener estas mismas condiciones, o sea, las mismas condiciones, con la misma caja y todo, cambia. Y así pueden poner otro motor y se puede venir por aquí por debajo y puede cambiar de condiciones operativas. Entonces, esto es lo que ustedes tienen, que yo quiero que ustedes aprendan, que ustedes manejen, a la hora de analizar, como ingeniero, seleccionar, acoplar generadores o analizar, por ejemplo, que puede ocurrir, tienen un barco, entonces, bueno, mira, vamos a poner este otro motor a este barco. Ajá. Lo podemos poner, no hay problema, pero tengan claro que el consumo no va a ser igual, ¿verdad? Las presiones medias, el motor no va a responder igual, ¿no? Es cuando ya el capitán vaya a la mitad del acelerador, va a estar respondiendo exactamente igual porque la presión media efectiva va a ser distinta, la potencia va a ser distinta. Ahora la máxima potencia la va a conseguir en una posición distinta de la aceleración o de la posición del pedal. Eso tienen ustedes que manejar. Bueno, esto es las dos curvas que se manejan en los motores y que ustedes tienen que comprender. Entonces, con esto sí finalizamos la clase de hoy y espero que les sea de bastante utilidad.